edematoso en pediatría. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, sí se le escucha bien. También se ven las diapositivas. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, doctora, sí se le escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, muy bien, vamos a comenzar entonces. Entonces, lo que básicamente tenemos que, nos interesa que ustedes sepan es la diferencia de los tipos de edema, las causas más frecuentes del tipo de edema en la población pediátrica, cómo funciona la fisiopatología y que se va a traducir en las características clínicas y obviamente el manejo inicial de esto en niños. Bibliografía, pues lo que ustedes conocen y lo que está en sus sílabos. Entonces, ¿cómo podemos definir el edema? Pues ustedes saben que esta condición clínica principalmente es caracterizado por el aumento de volumen del líquido intersticial y a su vez una inflamación de los tejidos. Si yo quiero hablar de localización, pues ya saben, ¿no? Localizada o generalizada, cuando esta se vuelve severa, puede ser la condición que nosotros conocemos como nosarca, que en realidad pues está localizado ya en varias zonas del cuerpo, y cuando ya se encuentra más localizado ya podemos estar hablando de ascitis o dramas pleurales o en otras localizaciones. Para esto ustedes tienen que recordar de nuestra composición corporal, principalmente los niños y lactantes tienen un 70% de agua corporal total. Y a medida que uno va creciendo, pues esto se va redistribuyendo y entre los niños y adultos, pues ya corresponde el 60% que nosotros conocemos. No, hay que recordar que el componente intravascular, corresponde a un 12avo del total de agua corporal. Y obviamente, pues el que tenemos en proporción 1 a 2 mayor, pues es el intracelular. ¿Y quién nos va a ayudar con esto? El sodio a mantener el líquido intracelular y el intravascular donde tiene que estar, ¿no? A su vez, pues se van a ser encargados en parte de la perfusión celular. Y el agua nos va a ayudar ¿con qué? Con el tamaño celular. Recuerden que en el organismo nuestra osmolalidad sérica es de 286 más o menos 4 milimoles por kilo. Y a veces esta falla de control que se ve traducido, pues puede hacer que este líquido intersticial aumente, y lo cual va a ser traducido edema. Entonces, si ustedes leen los libros, pues van a encontrar como volumen circulante efectivo, volumen sanguíneo efectivo, y en realidad tiene varios sinónimos. Principalmente recuerden que este componente del volumen sanguíneo es el que el sistema regulador responde, ya sea estimulando la absorción de sodio y agua. Si yo aumento este volumen circulante efectivo, si se aumenta, pues ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de eliminar ¿qué? Sodio, y ustedes saben que el sodio jala agua, ¿no es cierto? Entonces esta relación sodio-agua pues es muy importante y siempre van de la mano. Si disminuimos el volumen circulante efectivo, como su nombre lo dice, circulante, que puede ser diferente al total y a veces en condiciones como cardíacas, pues en realidad la falla de bomba va a hacer que el circulante pues sea mucho menor, y entonces hay que hacer la disquisición, ¿no? Entonces este volumen circulante efectivo, al tener menos, obviamente yo voy a retener sodio porque quiero tener más agua y más volumen, ¿no? Entonces eso contribuye sí al edema. Entonces, como ustedes han visto en su fisiopatología básica y en sus cursos anteriores, pues se les hace todos comunes pues lo que sabemos, ¿no? De este equilibrio que existe en el capilar, ¿no? Ya saben que en la sangre capilar, que es la unión del extremo arterial con el extremo venoso, aproximadamente el 90% que sale del líquido entre esos capilares se va a reabsorber antes de llenar a la vénula, ¿no? ¿Y qué quiere decir? ¿Y quién se encarga del 10%? El 10% se va a encargar de estos capilares linfáticos. Ellos van a resolver el 10% y el 90% lo va a hacer pues esta zona adyacente.
¿Ya? Entonces, por eso a veces hay problemas de reabsorción del linfático, pues este es en menor proporción, 10%. ¿Ya? Y entonces, como nosotros sabemos, pues, presión hidrostática, presión osmótica, ¿no? ¿Quién se encarga de la presión osmótica? Pues de jalar agua. Entonces, la presión neta que nosotros tenemos, pues es la presión coloidosmótica, la presión capilar, menos la hidrostática, ¿no es cierto? Entonces, esta presión hidrostática va a depender, ¿qué? Del drenaje linfático, de la cantidad de líquido intersticial y que también de la capacidad de la distensibilidad del intersticio, ¿no es cierto? Ya saben, presión hidrostática pues va a dejar el agua y la coloidosmótica pues va a jalar el agua. Entonces, ¿cómo se reabsorbe? Recuerden que la presión hidrostática tiene que ser menor a la presión oncótica, ¿no es cierto? Entonces, ser mayor la presión oncótica va a decir, ok, denme más agua para mi capilar venoso. Sin movimiento, obviamente que mis presiones se encuentran equivalentes, iguales. Entonces, no hay nada en una éstesis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la presión hidrostática se pone similar a la oncótica. ¿Y cuándo voy a hacer que soltemos esos líquidos? Cuando la presión hidrostática es mucho mayor que la presión oncótica, ¿no es cierto? Eso me va a hacer. Y en realidad, si yo recuerdo todo esto que aprendí, pues obviamente ya voy a saber qué mecanismos fisiopatológicos pues están asociados. Entonces, si yo retengo más sodio, más agua, pues ¿qué voy a producir? Que haya hipervolemia. Y esta hipervolemia y con ende, pues mayor presión hidrostática vascular capilar. A veces cuando yo tengo estas fallas primarias, que son de la retención de sodio y de agua, en realidad puede ser primaria, ¿no es cierto? Principalmente una glomerulonefritis aguda o alguna falla renal. O la secundaria cuando existe ya baja el gasto cardíaco, imaginemos un problema de cardiopatía, ¿no? Entonces ya es secundaria a este mecanismo, ¿no? O una mayor resistencia vascular sistémica. También es alteración en la hemodinámica capilar, que significa que hay mayor movimiento del líquido del espacio vascular hacia el intersticio. ¿Qué presiones se incrementan? La estática y baja la oncótica, ¿ya? Aumenta la hidrostática, aumenta la capilar, baja la oncótica, en resumen. ¿Y qué ocurre? Que a veces el edema, pues, que el líquido intersticial no pudo regresar. ¿Cuándo no puede regresar? Del sistema venoso central a través de los vasos linfáticos. ¿Por qué? Porque ese 10% que tenía la función de que retornar eso, no, ya sea por un desarrollo anormal, una disfunción o una obstrucción. Entonces, consultando el UpToDate, pues lo divide prácticamente en dos grandes grupos, dependiendo de la etiología en la cual yo me encuentre. Si estoy frente a edema generalizado o un edema localizado. Entonces, vamos a comenzar por ver cuándo la presión hidrostática capilar se encuentra incrementada. Entonces, ¿en la generalizada y en la localizada se incrementan? Pues sí, ese es un mecanismo como lo hemos visto, ¿no? El de la vida externa. Entonces, principalmente, ¿cuándo va a ocurrir la generalizada? Podemos tener, pues como su nombre lo dice y nos hace pensar, una hipertensión venosa sistémica. ¿Qué ocurre? Que a veces las insuficiencias cardíacas, ya sea por miocardiopatía, valvulopatía tricúspide, cardiopatía isquémica, pericarditis o cirrosis, o también puede ser que haya una insuficiencia de alto gasto, que significa que hay un hipercatabolismo, un hiperconsumo, ¿no? Ya sea por anemia, que necesita más, suplir con mayor oxígeno, porque obviamente nuestros glóbulos rojos quedan en insuficiente volumen, un hipertiroidismo o esas fístulas arteriovenosas, ¿no? Y entonces ese edema que ocurre, que es una mayor extravasación de líquido al intersticio, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando yo estoy en una insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo, preferentemente pues se genera un edema pulmonar. Y cuando estoy en el ventrículo derecho, y ustedes ya conocen, principalmente pues tenemos la hepatomegalia, congestión venosa o el edema periférico. Pero ¿qué ocurre también si esta hipertensión venosa pues se pone localizada? En este caso, acá en lo que estamos mencionando, en nuestra hipertensión venosa localizada, ¿no? Perdón.
El edema localizado, pues, ¿qué? Porque aumenta esa presión venosa, ¿no? Puede ser una trombosis venosa profunda o que exista un tumor que esté comprimiendo la vena cava inferior o la ilíaca. Y esa aumenta la presión venosa, pues ya saben que estamos hablando de mayor presión hidrostática capilar, ¿no? O también, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que aumente mayor volumen en el plasma. Cuando aumenta mayor volumen, principalmente, pues ya saben lo que es problemas renales o cardiológicos o hepáticos, ¿no? Por ejemplo, una nefritis glomerular, aumentar el volumen plasmático, ¿por qué? Porque yo estoy reteniendo mayor sodio. Esta insuficiencia renal aumenta el volumen plasmático, ¿por qué? Porque mi riñón no puede secretar el sodio y agua como debería y que se va acumulando, nos vamos edematizando. ¿Y qué ocurre en la insuficiencia cardíaca o en la cirrosis? Disminuye este volumen circulante efectivo, ¿no es cierto? Si disminuye el volumen circulante efectivo, necesito mayor sodio. ¿Para qué? Para que jale el agua que necesito. Y va a existir esa reabsorción ¿en dónde? En el riñón. Todo mi sistema renina, angiotensina, aldosterona, pues se pone en funcionamiento, ¿no? El sistema nervioso simpático también se ve estimulado y nos dice, ok, debemos reabsorber sodio. Entonces, ¿qué ocurre con otro mecanismo? Ok, la primera fue presión hidrostática incrementada. Y el otro también es cuando hay un desbalance, ¿no? Cuando la presión oncótica se ve disminuida, traducido principalmente en niveles reducidos de albúmina, porque ustedes saben que es el que principal, la proteína, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que no estemos generando o sintetizando la suficiente albúmina. Ya puede ser por cirrosis, desnutrición o mala absorción intestinal, o que estas proteínas pues se vayan perdiendo en los riñones, ¿no? Como ustedes saben, el síndrome nefrótico. Si tengo menos proteínas, pues puede contribuir al edema. Principalmente cuando yo encuentro niveles de albúmina menos de 2, y si ustedes cuando vayan y vean pacientes con estas patologías van a encontrar ya la asociación de un edema generalizado o anasarca, como lo llamamos. Pues, ¿por qué? Porque obviamente cuando no hay la presión oncótica, no hay quien me diga, tienes que quedarte en mi zona vascular. Entonces, obviamente se van hacia el intersticio. Y esa mala perfusión renal, obviamente porque ya todo se fue al intersticio, pues va a hacer que mi sistema renina, angiotensina, aldosterona diga, ok, tengo menos volumen circulante, necesito reabsorber sodio, necesito retener agua. Y en realidad, pues otra vez, ¿no? Vuelven a retener, pero no hay la suficiente presión oncótica y vuelve a irse nuevamente al intersticio. Entonces es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Agravando el edema. Como tercer mecanismo importante es que la permeabilidad del capilar se ve incrementada. ¿Qué significa esto? Que mi membrana no está funcionando como tal. Y esto principalmente se debe a que puede existir una inflamación. Ustedes saben que las citoquinas elevadas por la inflamación pueden generar esto. También cuando dañas tu membrana, la piel, ¿no? Ya sea quemaduras o infecciones que te puede dar edemas localizados. También las reacciones alérgicas, pero ya te van a dar de forma más generalizada, llámese angioedema hereditario, que generan el edema, no solo en las mucosas de la laringe, sino también en el tracto gastrointestinal. Y obviamente el trauma es en el caso de edema local. Entonces también se habla, si yo ya quiero en la localizada, la UpToDate nos habla de otro mecanismo súper importante, que es la presión hidrostática, pero ¿cuál? La intersticial aumentada, que en realidad es poco común. Y esta ya principalmente la primaria, pues ahí pueden ser todos los síndromes Natarn, un linfodema precoz, o que también exista pues una obstrucción linfática, los ganglios agrandados, un daño, ya sea porque el paciente fue sometido a radiación o cirugía, o infecciones parasitarias. Entonces ya dijimos que esta hipoalbuminemia, si bien un mecanismo era que el mayor catabolismo, también había la menor ingesta, que esta se digiera menos, que la absorba menos o que la produzca menos, y que la mayor catabolismo que la pierda también.
Entonces, como variedades del edema, en realidad podemos decir que hay varios tipos, ¿no? Desde el edema por falla hepática, que en los cuales yo voy a ver en mi paciente ictericia, citis, hepatosplenomegalia, un hepatograma alterado, una ecografía abdominal que también se observa este daño hepático, o también un edema cardíaco, que es principalmente de predominio nocturno, que es generalizado, cambia con la posición, y para ello pues yo me ayudo de exámenes, llámese radiografía de tórax, EKG, ecocardio o un estudio hemodinámico. Si mi paciente tiene falla renal o hay un problema renal, pues voy a ver que este edema es a predominio vespertino, también se puede localizar en los párpados, región periorbitaria, maleolos, y son blandos, dejan fobia y pálidos, ¿no? También ahí puede hacerme ayudar con los uroanálisis, con la urea, creatinina, la albúmina y demás. Si yo estoy pensando que de repente mi paciente está desnutrido, ya en rango severo, pues hay un edema por carencial, ¿no? En los cuales puedo tener el kwashiorkor, es un edema blando, hay palidez, alteraciones de la piel, cabello, y principalmente se ve una reducción de disminución de proteínas totales fraccionadas. Obviamente aquí les estoy poniendo los exámenes que son importantes, pero no son los únicos, no son excluyentes, son los orientadores. En el edema linfático son duros, indoloros, simétricos, y hay que estudiar, pues, ¿qué? Vasos linfáticos, ¿no? Ahora, ¿hay un edema intracelular? Sí, por lo general ustedes saben que la hiponatremia va a generar una hiposmolaridad en el espacio extracelular, generando ¿qué? Edema, ¿no? Intracelular. La hiponatremia hipervolémica va a hacer que aumente el sodio y agua, pero que a predominio de agua. Y la hiponatremia hipovolémica, en realidad, va a disminuir el agua y sodio, pero a predominio sodio. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer mi diagnóstico? Pues mi diagnóstico principalmente tengo que hacer mi diagnóstico primero si estoy frente a un ¿qué? Sistémico o localizado. Tengo que ver cuál es el mecanismo principal que está generando esto, ¿no? Ya hemos dicho, por lo general el volumen arterial efectivo a veces ya se ve disminuido cuando mi presión oncótica está baja, traducido a una hipolinemia menor de 3 grados por decilitro. Pérdidas renales, hay que observar, ya saben que las proteínas en rango nefrótico para lo que son niños, que se puede hacer un examen de 24 horas mayor o igual a 50 miligramos kilo día, o al azar, pues la relación de proteína-creatinina mayor o igual a 2 miligramos. También tengo que observar si de repente estoy frente a un síndrome nefrótico primario, entonces en los cuales ya he tenido que hacer pues, exámenes y en los cuales tengo que descartar que esté frente a un síndrome nefrítico, que no haya hipertensión, que exista problemas con la tasa de filtración glomerular y existe hipocomplementemia. Entonces aquí pues súper importante lo que es la anamnesis, ¿no? Para localizar la ubicación, la edad en la que comenzó, la duración de los síntomas, porque hay que distinguir fue congénita, fue adquirida, estoy frente a una enfermedad sistémica, hay un órgano que está generando esta disfunción importante, o existen otros signos concurrentes adicionales. Obviamente, pues hay que preguntarnos, ¿este niño tuvo infección estreptocócica de 1 a 3 semanas antes? De repente, ¿por qué? Porque puede ser que esté traduciéndose en una glomerulonefritis post-estreptocócica. En referente a la familia, ¿no? Sus antecedentes médicos, la historia familiar. Este niño aumentó de peso, pero fue más de lo que nosotros. Estoy frente a obesidad. ¿Cómo le quedan los zapatos, la ropa y los zapatos ajustados? De repente los papás no se dieron cuenta y en realidad ya genera, ellos lo tomaron en que fue crecimiento, pero en realidad que no fue por nefrosis y de repente pues estamos frente a un edema. Historial de alergias, qué medicamentos actuales pues está tomando, y hay que evaluar el examen del estado nutricional del niño, ¿no? Ustedes saben que prácticamente esto es obligatorio, como para traducir si es que el niño está frente a desnutrición, que me puede generar una hipolinemia y con ello pues un edema, ¿no? Evaluación completa del sistema cardiovascular, incluidos signos vitales.
¿Por qué? Una insuficiencia cardíaca puede que esté frente a un niño taquicárdico, taquipneico, que encuentre estertores, galope o tenga hepatomegalia. También puede encontrar edema pulmonar, como les mencioné, ¿no? Ya sea cardiogénico o no cardiogénico, puede tener taquipnea o también estertores por sí solos. Siempre sospechar o medir la presión arterial para ver si estoy frente a alguien hipertenso, ¿no? Y esta hipertensión se debe a que hipervolemia, porque estoy frente a una insuficiencia renal aguda, crónica, o es una glomerulonefritis, ¿no? Ya saben que tenemos el signo de la fobia. Con esto puedo ayudarme, se hace contra las zonas más duras y lo podemos catalogar como en cruces. ¿Para qué? Para evaluar la extensión del edema. Entonces, si yo estoy frente a un edema generalizado, pues obviamente tengo derrame pleural. Por lo general, clínicamente, pues debo escuchar disminución de los ruidos, la matidez a la percusión, ¿no es cierto? Edema pulmonar, como ruidos agregados, crepitantes, estertores, la citis, ya saben, abdomen distendido, matidez desplazable, signo de la oleada. Y el síndrome nefrótico, les pongo acá la fotito en las cuales se ve que este niño tiene un edema periorbitario, ¿no? Que llama bastante la atención. ¿Por qué? Porque esta presión hidrostática es baja en lo que es toda la zona periorbitaria. Entonces se acumula en la mañana y va a mejorar con la deambulación por la propia naturaleza del edema. Entonces hay que localizar el área, ¿no? En el caso localizado, ¿en qué región se encuentra? ¿Por qué? Porque estamos frente a una obstrucción venosa, linfática, es una exposición localizada a alérgenos. Si es que es una celulitis, hay fiebre, hay signos locales de inflamación. En el edema facial, obviamente tú te tienes que preguntar si existe un edema de mucosas que puede provocar dificultad respiratoria. Ya saben que el signo de la fobia pues es el movimiento del exceso de agua intersticial que va a responder a la presión, ¿no es cierto? Un edema sin fobia puedo estar pensando en que de repente estoy frente a un linfedema o un mixedema pretibial. El edema periférico se localiza principalmente, ya saben que son en áreas dependientes, ¿no? Principalmente en las extremidades inferiores de pacientes ambulatorios, y si tengo a mi paciente pues en reposo o en camas, principalmente sobre el sacro. Ahora, ¿hay antecedentes de alergias alimentarias? De repente mi paciente va a venir con urticaria, con angioedema después de esta exposición, ¿no? ¿Cómo está el historial? Ictericia, retraso de crecimiento, estetorreo, dolor abdominal, pues de repente estoy frente a una enfermedad hepática o una enteropatía perdedora de proteínas. Si sospecho de síndrome nefrótico, pues en una cerca que va progresando, ya han visto el componente priorbitario significativo, ¿no es cierto? Pero el niño pues casi no tiene quejas sistémicas. Orinas de color oscuro y que tengamos un edema generalizado facial, principalmente sospechen de glomerulonefritis aguda, en los cuales también pueden tener hipertensión arterial. Que tu niño sea anoréxico, que tenga problemas con el crecimiento, la velocidad puede estar retrasada, ¿no? Y antecedentes familiares de angioedema favorecen el diagnóstico de un angioedema hereditario. Un recién nacido que tenga edema de manos, de pies, cuello alado, displasia ungueal, paladar alto y corto metacarpiano, pues sospechen siempre Turner. ¿Qué exámenes auxiliares tengo que pedir? En realidad, pues todo depende de qué es lo que tú hayas encontrado en el análisis y examen físico, ¿no? Entonces, inicialmente, pues puedo pedir un hemograma, la bioquímica sérica para ver función renal, ¿no? Creatinina, la albúmina, estudios de función hepática, el examen completo de orina para ver si estoy frente a hematuria, piuria o cilindros, ¿no? Ya saben, en la función hepática, albúmina, cómo están tus lípidos, tu colesterol, la tiroides. Y ya de acuerdo a lo que yo tenga en esta evaluación primaria, pues ya voy a ver si puedo pedir otras, ¿no? Por ejemplo, si yo encuentro mi urea elevada, pues puede ser una lesión renal crónica, ¿no? Ecografía renal, si estoy pensando que puede haber hidronefrosis, anomalías congénitas, lesiones renales agudas o crónicas, a distinguirlas, ¿no? En proteinuria, principalmente, tengo que ayudarme también de C3, C4 y anticuerpos antinucleares. Ya saben que para insuficiencia cardíaca, un ecocardiograma, un EKG, la radiografía de tórax, ¿no? La succión intestinal, pues las
pruebas de Sudán, de grasa fecal. Y la alfa-1 antitripsina, pues sí estoy pensando en enteropatía perdedora de proteínas. Sobre la enfermedad renal, entonces la presencia que tengo, proteinuria, albúmina sérica baja, tengo que sospechar en síndrome nefrótico. En el examen de orina, pues hay cilindros que como son estas características, ¿no? Tengo hematuria, pues sospecho de glomerulonefritis. ¿Cómo están mis niveles de C3? C3 bajos sugieren que estoy frente a una postestreptococa o de repente una membrana proliferativa. Pero el control es de que la postestreptocócica, los niveles de C3 van mejorando con las semanas. El lupus, por lo generalmente yo voy a ver un C3 bajo o C4 bajo y el ANA positivo. En uremia, pues la ecografía renal para ver cómo están estos riñones. Existe hidronefrosis, están displásicos, ¿no? Entonces, eso son características que me pueden ayudar. Recuerden que el síndrome nefrótico, ¿qué es lo que ocurrió con la membrana basal? Que esta, pues existe mayor permeabilidad a través de esta barrera, ¿no es cierto? Y ya saben que son 4 las características clínicas que todos debemos saberlas. Pero las 2 primeras que les pongo en negrita se reutilizan con fines diagnósticos porque a veces en el 100% de los casos no pueden que encuentren edema ni hiperlipidemia, pero sí tienes que tener pues tu proteína en rango nefrótico. Como ya saben, si es en 24 horas más de 50 miligramos kilo día o si están tomando lo que es al azar, pues más de 2. Entonces, la hipoluminemia, albúmina sérica menos de 3. Edema e hiperlipidemia. Enfermedad hepática, principalmente cuando yo encuentro una hipoluminemia, pero no hay proteinuria, ¿no? O sea, no se está perdiendo, sino que hay un problema en la síntesis. Entonces, sospechen en hepatopatía crónica o perdedora de proteínas. El TP es una buena marcador de la capacidad del hígado. ¿Por qué? Porque nos puede decir si es que hay ya falla hepática, porque sirve para como un equivalente, podemos decir, ¿no? Si ya falló la capacidad de sintetizar proteínas, pues vería de forma indirecta que el TP está aumentado. Las pruebas de función hepática también nos dan información útil. Y en algunos casos que yo estoy sospechando de enteropatía perdedora de sal, pues la alfa-1 antitripsina. Sobre la trombosis venosa, hay que observar la ecografía Doppler para evaluar el flujo sanguíneo en el área que se puede verse afectada por la trombosis, estudios de coagulación, especialmente cuando no hay un factor predisponente. Ahora el COVID pues, nos ha traído niños que se ven, hemos tenido casos que podemos ver trombosis venosa. La enteropatía, principalmente, que van a encontrar aumento de grasa en la materia fecal y si no lo estoy absorbiendo bien, pues las estoy perdiendo por ahí, ¿no es cierto? A veces está asociado a fibrosis quística o una enfermedad inflamatoria intestinal, alergia a las proteínas de leche, o enfermedades celíacas. Entonces ya de repente tenemos que hacer ayuda al subespecialista con un gastroenterólogo. ¿Cómo lo voy a manejar? Principalmente tengo que determinar si este paciente lo tengo que hospitalizar, pues imagínense, hay muchas causas como las hemos visto, ¿no? Las causas de edema. Pero hay que ver, paciente con signos de dificultad respiratoria porque tiene edema en las vías respiratorias, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar y taquimia, pues estoy pensando que puede ser un problema cardíaco, ¿no? Causas renales como insuficiencia renal, glomerulonefritis, debo hospitalizar a los que tienen oliguria, insuficiencia renal, a los que tienen edema de origen hepático, edema localizado por trombosis, obstrucción linfática, ¿no? Y todo este tratamiento pues depende de mis diagnósticos. Entonces, si es que es anemia, pues a veces debo transfundir dependiendo de los valores. Si no tengo mi causa ni nada claro, me ayuda el hematólogo. La enfermedad renal dice que la mayoría, pues lo que debo hacer es bajarle, ¿no? La dieta baja en sodio para que haya menos hipervolemia. Esta restricción de líquidos sí puede ayudar, pero no a todos los voy a restringir, es individualizada. Los diuréticos, pues también debo usarlos con precaución, ¿ya? Porque puedo eliminar, pues más allá de lo que debería. La enfermedad hepática, si es que hay ascitis, pues
sí, puede ser que le tengamos que disminuir la dieta baja en sodio. Y a veces ayudan los diuréticos como la espironolactona. Y obviamente ver si es que hay alguna causa subyacente de la ascitis, ¿no? En cardiopatía, pues a veces las insuficiencias cardíacas ya nos van a hacer utilizar inotrópicos. Y el YECA nos ayuda ¿a qué? A reducir la postcarga, recuerden eso. Ya, si estas cardiopatías congénitas están causando una insuficiencia cardíaca, lo ideal pues que es reparar la cardiopatía congénita, ¿no es cierto? Y con eso tendría el tratamiento solucionado, problema solucionado, perdón. Trombosis venosa, pues sí, terapia anticoagulante. Consultar con el hematólogo, cirujano vascular, y ver, ¿no?, cuál es la causa de la coagulopatía. La enteropatía, pues depende de la causa. A veces necesitamos ayuda de gastroenterólogo pediatra y mixedema, sospechar en hipotiroidismo. ¿Para qué? Para dar el reemplazo de ella. Ok. Entonces, como ven, este es un tema súper amplio. Básicamente, no solo tenemos una causa de EMA, lo han visto, son muchas las causas. Y de acuerdo a ello, pues yo voy a estar orientado, voy a manejar a mi paciente. Ya, no sé si tienen alguna duda, pregunta.